nuestra serie de libro Los Hechos, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estábamos en el capítulo 2, ya hemos estudiado el capítulo 1 entero, hemos estudiado gran parte del capítulo 2, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para contestar algunas preguntas que han surgido hasta este momento, sobre todo en la exposición del capítulo 2. Sabemos que tenemos hermanos nuestros, ¿verdad?, que han venido de un contexto pentecostal, ¿verdad? Y para ellos ver este pasaje donde tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo que vendría el día de Pentecostés, y ver la manifestación de los que estaban ahí, que fueron, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y oír a Pedro diciendo, esto es de lo que habló el profeta Joel, ¿verdad? Entonces para ellos evoca una serie de temas que dentro del pentecostalismo son muy... se, se, se habla demasiado sobre este tema de los dones milagrosos. Entonces, a raíz de estas preguntas que me hacían mis hermanos, tomé la decisión de esta tarde hablarles un poco de cuál es nuestra posición doctrinal como Iglesia Bautista Reformada con respecto a los dones que acá se vieron en Pentecostés, ¿verdad? Entonces, sobre todo para hablarles un poco de nuestra posición cesacionista, ¿verdad? De lo que es el cesacionismo en contraposición al continuismo. Lo que sí quiero aclarar antes de hacer esta exposición es que cualquier referencia que yo vaya a hacer a nuestros hermanos pentecostales la haré con el mayor respeto y con el mayor amor por nuestros hermanos, sabiendo que son nuestros hermanos en Cristo. O sea, hay algo que hay que entender es que no somos una isla, ¿verdad? No estamos solos en este mundo. Tenemos hermanos nuestros reunidos en muchas iglesias. No todos creemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos nuestras diferencias doctrinales, pero las diferencias no van a radicar en doctrinas fundamentales de la iglesia. Por eso, reitero, cuando haga referencia a la posición de nuestros hermanos pentecostales, lo voy a hacer con todo respeto, sabiendo, como les digo, que son nuestros hermanos en Cristo. Aunque diferimos en cuanto a la continuidad o no de algunos de estos dones del Espíritu Santo, tanto ellos como nosotros somos conscientes de que solo en Jesucristo hay salvación, ¿verdad? Nosotros todos confesamos eso. Confesamos que en Jesucristo hay salvación. Coincidimos totalmente, ¿verdad?, en que Él vivió una vida santa, una vida en total apego a la ley, en que Él murió en la cruz del Calvario, en que Él resucitó, en que Él ascendió, y esperamos la promesa de su segunda venida. Tenemos nuestras diferencias de cómo creemos que va a ser esa segunda venida, pero todos estamos esperando esa segunda venida. También soy consciente de que tanto del lado reformado como del lado pentecostal han habido opiniones desafortunadas respecto a las convicciones del otro. ¿Qué me refiero con eso? Y esto es algo, mis hermanos, que de una vez quiero hacerles una exhortación. Ninguno de los que estamos aquí hemos sido llamados a ser teólogos de Internet. Esos grupos que se hacen en Internet para estarse tirando, ¿verdad?, de un lado y del otro, y que se insultan de un lado y insultan del otro, a eso no es lo que nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a proclamar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y tanto del lado pentecostal como del lado reformado han habido opiniones muy desafortunadas con respecto a la posición teológica del otro, ¿verdad? Por ejemplo, los otros del lado reformado, algunos han hablado mal de los pentecostales, ¿verdad? Hablando de que son personas emocionalistas, ¿verdad? De que son personas burlándose también de cómo se pronuncian las lenguas, ¿verdad? Que hablan ellos en los cultos cuando hablan en lenguas y todo eso. Y esa no es la forma en que podemos debatir sobre un punto. Pero también del lado pentecostal ha habido formas feas de referirse para el lado reformado, diciendo que no tenemos al Espíritu Santo, que apagamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que no le damos libertad al Espíritu Santo, o que no creemos en el poder del Espíritu Santo. Ninguna de las dos posiciones es correcta. Y esa no es la muestra de cómo un hijo de Dios tiene que poder debatir sanamente sobre su posición teológica. Somos una iglesia bautista reformada. Si usted nos está visitando y no nos conocía antes, somos una iglesia bautista reformada. Tenemos una confesión de fe que data de 1689. ¿Qué es lo que es una confesión de fe? Es decir, esto es lo que nosotros creemos
respecto a las doctrinas fundamentales, y la confesión de fe está basada en las Sagradas Escrituras. Todo lo que nosotros confesamos tiene su base en las Sagradas Escrituras. Uno de esos puntos va a ser el cesacionismo, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Como les digo, lo estoy viendo a raíz de una consulta que me hacían unos hermanos de si los dones que ahí estaban mencionados en Hechos 2, tal cual los leímos, continúan vigentes al día de hoy. Esa actitud de crítica tan desmedida nos tiene que llevar a reflexionar respecto de la intención, la forma y el amor con que exponemos nuestras convicciones, debiendo siempre ser respetuosos de los que no confiesan lo mismo que confesamos nosotros, sin que ello nos descalifique como creyentes. También quiero dejar claro que cuando hablo de nuestros hermanos pentecostales, no me estoy refiriendo a los promotores del falso evangelio de la prosperidad. Una cosa son nuestros hermanos pentecostales, ¿verdad? Pero otra cosa son estos falsos maestros que están exprimiendo a las personas para sacar provecho y que hacen del cristianismo un espectáculo. Eso no es el pentecostalismo. Entonces, cuando hablo de nuestros hermanos pentecostales, no estoy hablando de todos estos que llaman a decretar, a declarar, a pactar para poder presionar supuestamente a Dios para que les dé prosperidad. Eso no tiene ningún fundamento bíblico, ni ha sido tampoco la proclama de las iglesias pentecostales que han mantenido una línea moderada, digamos, basándose hasta donde ellos tienen posibilidad en la palabra del Señor. Estos falsos promotores del Evangelio de la Prosperidad son aquellos que describe 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20, cuando dice, y leo de la versión de la Biblia de las Américas, son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Las diferencias doctrinales van a surgir a partir de lo ocurrido en Pentecostés con el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Para los que nos visitan el día de hoy, hemos estado predicando expositivamente el libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 1, hemos ido predicando todo y ya hemos cubierto bastante del capítulo 2. Ya hemos predicado, si mal no recuerdo, vamos a ver, el último que predicamos fue hasta el versículo 37. Hasta el versículo 37, que precisamente quedamos cuando la respuesta de la audiencia, ¿verdad? Cuando Pedro está predicándoles el evangelio, dice que se compungieron de corazón y le dicen a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí quedamos, ¿verdad? La última exposición que tuvimos del libro de los Hechos. Pero entonces vamos a hacer este paréntesis para explicar qué es lo que creemos con respecto a esos dones que se vieron manifestados ese día de Pentecostés y que los vamos a estar viendo alrededor del libro de los Hechos conforme vayamos avanzando. Los que estaban presentes empezaron a hablar en lenguas las maravillas de Dios, y Pedro dice que eso era lo que hablaba el profeta Joel, indicando, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Habíamos dado una explicación breve de esto, habíamos dicho que claramente quedaba establecido de la lectura correcta del libro de los Hechos que lo que hablaron las personas que estaban ahí eran idiomas, ¿verdad? Porque eso quedaba totalmente probado. Eso lo vamos a estar viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo, porque intenté hablarles del cesacionismo en una sola exposición, pero tampoco me va a dar tiempo. Entonces, voy a hablarles, hoy va a ser el cesacionismo 1 y la próxima será la del cesacionismo 2. Pero rápidamente, porque hoy no veremos el tema de las lenguas, recordemos que lo que nos dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 2, Hechos 2.6, vean lo que dice. Hechos 2.5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. La confusión se viene y se da, ¿por qué? Porque había un grupo de galileos
y ellos están escuchando a estos galileos hablando en su propia lengua, y eso lo vamos a ver más adelante. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Recuerdan que el Galileo era visto de una forma peyorativa, ¿verdad? Se menospreciaba al Galileo. No se pensaba que pudiera ser alguien de quien saliera algo como ¿verdad? Verlo hablando en otros idiomas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces vean que es absolutamente claro que lo que estaban hablando ahí eran idiomas. ¿Por qué? Porque después vienen y dicen de dónde eran los idiomas. ¿Cómo pues los oímos hablar? Nosotros dicen, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Insisto, no quiero decir que los hermanos están leyendo mal, pero una de las cosas que por lo menos hasta hace un tiempo predominaba dentro del pentecostalismo es que la señal de que una persona era llena del Espíritu Santo era que inmediatamente iba a hablar en lenguas. Esa era como vista como la señal, ¿verdad?, máxima de que esta persona había sido llena del Espíritu Santo. Pero estas lenguas que se veían en la iglesia pentecostal en algún momento no se parecía a lo que nos dice la Biblia acá, que es el tema de los idiomas. Empiezan a hablar una lengua que no es un idioma conocido acá dentro de los pueblos que tenemos los diferentes países. Pero el tema de la lengua lo dejaremos para después. Sigamos adelante. La polémica no radica en si existieron o no los dones milagrosos descritos en la Biblia. Tanto reformados como pentecostales creemos que los dones existieron. O sea, creemos porque ahí están en la Biblia. Vamos a ver que en algún momento Pablo tiene una visión. Vamos a ver en algún momento que Pedro también tiene una visión. Pablo tiene un sueño. Aquí están hablando en lenguas. Sabemos que los dones están. Entonces la polémica no está en si existieron o no existieron. Y dentro de estos dones, siguiendo la corriente del doctor Sam Waldron, estoy incluyendo el apostolado. El apostolado es un don del Espíritu Santo y ahora lo voy a probar con la Biblia que así es. Entonces, la polémica no radica en si existieron o no los dones milagrosos descritos en la Biblia, incluidos el apostolado, la profecía, las lenguas, las sanidades y los milagros, sino en si dichos dones continúan siendo entregados a la iglesia hoy en día. Y ahí es donde diferimos. Como les digo, siguiendo la exposición del doctor Waldron sobre este tema, incluyo a los apóstoles como dones porque así lo hace la palabra del Señor. Veamos Efesios 4:8. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y cuando habla de esos dones, en el versículo 11 va a referirse a esos dones de los cuales él dio a los hombres. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las características de los dones que da el Espíritu Santo es que son para la edificación de la iglesia. Y esos son dones que el Señor había dado a la iglesia. Dones que dio Cristo. De manera similar, en 1 Corintios 12, versículos 28 al 29, van a aparecer los apóstoles dentro de la lista de dones. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Versículos 28 al 29, dice así la palabra del Señor. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ven que aquí todo está metido en los dones que está dando el Espíritu Santo. Porque si alguien quiere refutar que el apostolado no era un don, ahí está en esa lista. Lo está metiendo junto con la profecía, lo está metiendo junto con los maestros, con los que hacen milagros, con los que sanan.
Entonces, por eso, si alguien quiere debatir si al día de hoy está presente el don de sanidad en la iglesia o el don de profecía, ahí está metido dentro del apostolado. Ahí hay una lista de dones. Entonces, tenemos que ver cuáles están vigentes y cuáles no. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ven que ahí también está el don de lenguas dentro de esa lista. Y hace una pregunta interesante: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Y después va Pablo a decir que hay un camino aún más excelente, refiriéndose al amor. Entonces, para efectos de esta exposición, entendemos que el cesacionismo enseña que los dones milagrosos han cesado para la iglesia de hoy, y es lo opuesto al continuacionismo o al continuismo, como se llama, que va a decir que esos dones persisten o siguen siendo dados a la iglesia del día de hoy. Esto no significa que Dios nunca obre milagros, y es que aquí es donde viene una de las falacias, porque entonces se dice que los reformados no creemos que Dios obre milagros. No, lo que no creemos es que haya alguien que tenga el don de sanidad, que ande haciendo sanidades, pero nuestro Dios sana, y oramos por sanidad de personas. Hemos estado orando cuando nos dicen: mira, fulanito salió que va a hacer un examen porque tiene una dolencia. ¿Qué hace la iglesia? Venimos aquí como iglesia, clamamos al Señor por misericordia, clamamos al Señor, que es el dador de la vida y el que nos formó, pidiéndole que si está en su santa y divina voluntad y lo quiere sanar, que sea su voluntad lo que predomine. Pero nosotros clamamos por sanidad y creemos que el Señor sana. Pero entonces ahí es donde injustificadamente se ha acusado a los reformados de no creer en sanidad. No creemos que haya personas que hoy en día tengan el don de andar practicando las sanidades. Y ahora vamos a ver en qué ámbito lo vemos nosotros circunscrito, ese don de hacer milagros. Los dones milagrosos y los milagros son temas distintos. Y la Biblia enseña el cese de los dones milagrosos, pero no de los milagros. Entonces, comencemos. ¿Qué creemos como iglesia? Si usted nos visita y no sabe qué creemos, ahí atrás está nuestro hermano Darles, uno de nuestros diáconos. Usted le puede pedir una confesión de fe y él le va a regalar con mucho gusto una confesión de fe. La confesión de fe de Londres de 1689. En el capítulo primero, denominado de las Sagradas Escrituras, la confesión dice lo siguiente en el párrafo primero: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, nosotros como creyentes, ¿a dónde acudimos para saber dónde conocemos cuál es nuestra regla de fe? ¿Dónde conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Dónde vemos el mensaje de Dios? Es en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra única regla de fe, suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ciertamente ningún hombre está sin excusa. Ven la naturaleza y tienen que saber que hay un Dios. Y eso los deja sin excusa. Pero para poder tener el conocimiento salvífico, el conocimiento de cómo ser salvo, las escrituras son muy necesarias. No va a poder llegar con solo salir y ver las montañas y todo, cómo ser salvo. Eso es solamente a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, con atención, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Eso es lo que confesamos. Lo cual hace las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ciertamente el Señor habló en sueños, ciertamente el Señor habló en visiones,
Ciertamente el Señor habló a través de los profetas, pero hoy tenemos la palabra del Señor escrita, tenemos la Biblia, porque al Señor le plació dejarnos la palabra del Señor ahí. Qué tristeza, mis hermanos, cuánta gente, y no con una mala fe, sino el ser humano es tentado por lo sobrenatural, ¿verdad? Por las cuestiones que son llamativas. Entonces mucha gente busca más ver cómo tienen una revelación, ¿verdad? Por sueños y cómo, antes de abrir las Sagradas Escrituras y estudiar cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Creemos que las Sagradas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y manifestamos que han cesado las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces ese es un punto por el cual quiero comenzar. ¿Para qué? Porque todos los miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela se han leído la confesión de fe y hemos manifestado que aceptamos la confesión de fe. Entonces, vean qué fino tenemos que leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestra confesión. Manifestamos que ya los otros dones han cesado y la Biblia es nuestra única regla de fe. Ahora, el manifestarlo no debe ser solo por repetición, ¿verdad? No es porque Juan lo dice, yo lo voy a decir. No, tengo que llegar a esa convicción. Por eso la confesión también tiene los pasajes bíblicos que apoyan lo que nosotros confesamos. Y eso es lo que quiero desarrollar el día de hoy, comenzando hoy por el tema de los apóstoles. Vamos a hablar hoy del apostolado. Si el apostolado está dentro de esos dones, podemos decir que tenemos apóstoles al día de hoy. Vean qué interesante. Dentro de nuestros mismos hermanos pentecostales hay varios que confiesan que ya no hay apóstoles al día de hoy. Pero muchos de ellos han sostenido la posición de que nosotros tenemos que imitar la iglesia, el libro de los Hechos tal cual estaba ahí, tenemos que trasplantarla a nuestros días. Y que lo mismo que operado en la iglesia en el tiempo de los Hechos, tiene que estar operando en la iglesia hoy en día. Esa ha sido, digamos que, la premisa. Pero el punto es, si al final de esta exposición podemos tener por lo menos un alto grado de convicción de que el apostolado ya ha cesado, ¿por qué no puede haber pasado lo mismo con algunos de los otros dones? ¿Entienden el punto? Entonces vamos a empezar la exposición. Como les dije, hay muchos hermanos nuestros continuistas que están de acuerdo con nosotros en que no hay apóstoles de Cristo que vivan en nuestro mundo hoy. De hecho, una vez a alguien le preguntaron que si hoy en día habían apóstoles y rápidamente la persona respondió, sí, claro, lo que pasa es que todos son falsos. Todos los que hay son falsos apóstoles. O sea, ustedes ven lo que llaman apóstoles hoy en día dentro del movimiento de la prosperidad y de verdad lo que da es enojo, ¿verdad? Ver a estas personas que se autoproclaman apóstoles y muchos de ellos ya no les es suficiente eso, entonces ya se autoproclaman patriarcas. Un apóstol, ¿qué es un enviado. Tanto en hebreo como en griego, la palabra apóstol se deriva del verbo enviar. En el sistema legal judío, un apóstol era el que tenía el poder para representar a otro. Entonces es lo que nosotros llamaríamos a nuestros términos legales un apoderado. Eso es lo que era un apóstol, un apoderado, alguien que podía representarme, alguien que podía hablar en mi nombre. El apóstol de un hombre es como el hombre mismo. La palabra griega apóstol también posee un significado técnico similar. Jesucristo fue el apóstol de su Padre. Ustedes sabían eso, así lo dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 3, del 1 al 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo. Vean cómo lo refiere a Cristo. Dice, leo nuevamente, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, cual es fiel al que le constituyó. O sea, él es fiel a Dios, es lo que está diciendo aquí, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? De la manera en que el Padre envió a Cristo, los 12 fueron enviados por Cristo. ¿Me entienden? Entonces, ellos son los representantes de Cristo. Eran los enviados de Cristo, estos apóstoles. ¿Qué dice Juan 20, 21? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ven, esto es importantísimo que lo entendamos. No cualquiera era un apóstol. No cualquiera era un representante de. Ahora vamos a ver que hay una forma liviana, digámoslo así, de usar término apóstol. Pero el apóstol, o hablemos de apóstol con mayúscula, como dice Waldron, estos enviados de Cristo eran exactamente unos representantes que podían hablar en nombre de él, eran sus apoderados, digámoslo así. El doctor Waldron dice lo siguiente: cuando la gente pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día? La primera respuesta a esa pregunta debe ser, ¿apóstoles de quién? Entonces, si me preguntan, oye, ¿hay apóstoles? Sí, pero ¿apóstoles de quién? ¿O representantes de quién se está refiriendo usted? Debemos hacer una clara distinción en el Nuevo Testamento entre aquellos que fueron apóstoles de Cristo, como dice él, con A mayúscula, y aquellos que fueron simplemente apóstoles de la iglesia con A minúscula. O sea, porque también habían enviados de las iglesias, ¿verdad? Cuando se pedían representantes de las iglesias enviaban personas. Y a esos también se les llama apóstoles en el libro de los Hechos. Eso lo vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en la exposición del libro. Por eso yo quería hablar de esto más adelante, pero ya que se dio la pregunta, creo que el Señor providencialmente, ¿verdad?, por algo estableció que así fuera, y entonces mejor abarcamos esas dudas ahorita que estamos comenzando con el libro. ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir viendo cuando avancemos más allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles de Cristo son representantes legales directos de Cristo. Los apóstoles de las iglesias son representantes legales de las iglesias. Y solo de manera indirecta y en menor grado representantes de Cristo. ¿Cuáles son los pasajes que utilizan algunos para decir que como habían más apóstoles en el libro de los Hechos, entonces eso significa que pueden haber apóstoles hoy en día en nuestros tiempos? Uno de ellos es Filipenses 2:25. Si están apuntando es para que sepan cuáles son los pasajes que nos van a mencionar más apóstoles. Hoy está especialmente caliente el día. Filipenses 2:25. Dice así la palabra del Señor: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando se habla ahí de ese mensajero, se dice apóstol. ¿Okay? Ahí está hablando de apóstol. Y Pablo dice que les fue necesario enviarlo. Pero vean que está siendo enviado como un representante de la iglesia. Según de Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. También ahí va a usar el término apóstoles. Y un versículo que me causó mucha sorpresa, son de esos que a veces uno no lee, ¿verdad? Con mucho detenimiento, es Romanos 16:7. Romanos 16:7 dice así la palabra del Señor: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice ese versículo. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Porque también Waldron decía que con este versículo puede entenderse que Andrónico y Junias fueran de esos apóstoles, ¿verdad?, de los que eran enviados por las iglesias, pero también dice que eran muy estimados entre los apóstoles. Entonces también la interpretación podría ser que los apóstoles estimaban mucho a Andrónico y a Junias. En fin, lo que tenemos que tener claro es que tanto Andrónico como Junias, como Tito, como Epafrodito, que se mencionan aquí como apóstoles, son de los que Waldron va a denominar apóstoles con A minúscula. Eran representantes de las iglesias. No se está refiriendo a apóstoles de Cristo. ¿Okay? No es que no estaban haciendo la obra del Señor. No me malentiendan eso, sino que el término apóstol, aquí sucede lo mismo como cuando prediqué el diaconado. Yo no sé cuántos se acuerdan que prediqué el diaconado. Los diáconos es un oficio que el Señor estableció. ¿Para qué? Para todos los pormenores terrenales que va a tener la iglesia del Señor acá, en esta tierra, ¿verdad? Ellos se van a encargar de llevar a las mesas,
a que el alimento que les está faltando dentro de la iglesia, a que se reparta justamente, a administrar correctamente los dineros del Señor. Para nombrar a esos diáconos va a haber una serie de requisitos que la Biblia va a establecer, ¿verdad? Maridos de una sola mujer, que no sean dados a mucho vino, que sean conocedores del Evangelio, ¿verdad? Muchas cosas que va a establecer. Pero también la Biblia va a hablar de los diáconos en términos generales. ¿Quiénes más se refería como diáconos a la iglesia? A los oficiales de seguridad, digamos, a la policía. Decía, son servidores, ¿verdad? Puestos por Dios. Ese es el término diáconos. En las bodas de Caná, cuando los que servían el vino eran los diáconos. Entonces vean que dices, cuando el versículo que dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, esos los que servían es los que estaban haciendo la diaconía, los que estaban sirviendo a las mesas. Entonces hay formas de usar un término que puede estar designando el don como tal de ser apóstol de Cristo o la misión que le era encargada a ciertos hombres de representar a la iglesia al llevar ayudas a otra iglesia o al hacer ciertas cosas en nombre de la iglesia. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener un apóstol de Cristo? Vamos a ver al menos 3 que tenían que estar presentes. 3 características que al menos tenían que estar presentes dentro de los apóstoles de Cristo. 1, haber visto a Cristo resucitado. Esa era una de las características que tenía que tener. Hechos 1:22. Recordemos el contexto que estaba pasando. Pedro dice, Judas ejerció mal el oficio. Y prueba de ellos, vean el final tan terrible, ¿verdad? Cómo murió de una forma tan terrible. O sea, cómo su cuerpo, ¿verdad?, cayó en ese terreno que fue comprado con el precio de su iniquidad, ¿verdad? Se abrieron ¿verdad? Se desparramó ahí de lo mal que estaba ya el cuerpo y todo. Empieza a contar. ¿Y qué hacen? Buscan entre ciertos que ahorita vamos a leer, que eran de los discípulos que venían, cómo podían sustituir ese campo, digámoslo así, que dejó Judas. Y ahí es donde vamos a leer Hechos 1:22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué era lo que tenía que atestiguar esta persona? La resurrección de Cristo. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. Hechos 10:39, que dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vean el énfasis en la resurrección de Cristo. No es que fue a todo el mundo, dice, fue a nosotros los testigos, los que teníamos que atestiguar. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos el libro de los Hechos en el capítulo 10. 1 Corintios 9:1, aquí está Pablo hablando. Vea que entonces viene la gente y dice, pero entonces Pablo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Verdad? Entonces dice Pablo, no soy apóstol. ¿Por qué? Porque él acá está también, ¿verdad? Hay gente que está cuestionando su apostolado. Entonces dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Entonces Pablo le dice, vea, una de las cosas que a mí le debería garantizar que yo soy un apóstol de Cristo es que yo vi al Señor Jesucristo. No he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Acá se refiere a haber visto físicamente a Cristo resucitado. Como bien indica Waldron, las afirmaciones modernas de haber visto a Jesús en una visión o en un sueño no califican a nadie para reclamar esta característica indispensable de un apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces se ha levantado más de uno así. Cristo me apareció en un sueño y yo vi a Cristo. ¿Verdad? Yo vi a Cristo en una visión, entonces ya eso me califica para para ser un apóstol. Entonces, primera característica, haber visto a Cristo resucitado. Por ahí ya vamos viendo a ver si podría haber al día de hoy alguien que va cumpliendo, ¿verdad?, con esas características. Segunda característica, haber sido designado directamente por Jesucristo. Que Cristo fue el que dijo, ese es mi apoderado.
Ese es el Padre, el Dios Todopoderoso designó a ese como el apóstol. Ni la iglesia, ni ninguno de los otros apóstoles eran competentes para seleccionar un apóstol de Cristo. Yo sé que en las mentes de ustedes está brincando Matías, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Nuestra mente dice, pero ¿qué pasó con Matías, verdad? ¿Qué pasa con el caso de Matías? Solo Cristo puede darle a alguien su representación. Vean que hay mucho sector del cristianismo que han afirmado que la elección de Matías fue un error. ¿Verdad? Algunos dicen, no, mire, es que Matías, no, eso fue un error, que el 12º apóstol era Pablo. Entonces que Matías no debió haber sido Pero vean que Hechos nunca nos dice nada de que fuera un error. Y Matías estuvo entre los que se puso en pie, junto con Pedro, para proclamar el evangelio poderosamente y dejó al pueblo atónito, ¿verdad? Diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, veamos primero unos versículos que nos hablan de cómo eran designados los apóstoles. Marcos 3:14. Y estableció a 12, Cristo, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cristo tenía muchísimos discípulos. Había muchos. Recuerden que hubo una ocasión en que él mandó a 70, ¿verdad? Mandó a 70 a predicar, los mandó ahí en parejas, que después los 70 vienen contentísimos. ¿Por qué? Porque decían, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Eso fue lo que les llamó más la atención a los 70. Venían contentos porque los espíritus se les sujetaban en su nombre. ¿Qué les digo, Jesús? No se alegren de esas cosas. Ese no es el fin de la iglesia. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que debe provocar alegría en un creyente, que el Señor nos salvó. Es la proclamación del evangelio lo que tiene que realmente caracterizarnos a nosotros. Y es ahí donde se va a ver el poder del Espíritu Santo en la proclamación de ese evangelio, cuando veamos muertos levantarse, pero muertos espirituales. Muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando el Señor, por el puro efecto de su voluntad, nos salvó. Lucas 6:13, que dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres. Vean lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esa designación de apóstol no es que a mí me la dio hombre alguno, no de hombres ni por hombre. Como les digo, algunos entonces empiezan a cuestionar a Matías. ¿Por qué? Porque entonces resulta que la iniciativa de la sustitución del cargo que deja Judas viene de Pedro. Dice Pedro, no, aquí hay que cumplir lo que dice la Escritura. Tome otro su oficio. Citando el Antiguo Testamento. Tome otro su oficio. Hechos 1:24. ¿Qué nos dice Hechos 1:24? Llegan, quedan dos, ¿verdad? Quedan dos de los que son que cumplen los requisitos que ellos han puesto. Mire, que estuviera con nosotros desde el principio, que haya visto que esto es el resultado. Están estos dos aquí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Empiezan a orar. Empiezan a orar y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Ven el punto? Ellos no podían hacerlo. Tenía que venir de Dios la elección de ese apóstol. ¿Por qué? Porque el cargo no era un cargo que fuera de elección por parte de la iglesia. No es lo mismo que con los diáconos. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? Y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, cuando estaba dándose el problema de la repartición de los alimentos entre las viudas. Vean, nosotros no podemos estar desviándonos del estudio de la palabra del Señor y las oraciones. Escogeos de entre vosotros, le dice a la iglesia, escojan de entre ustedes 12 varones, 12,
7 varones, ya, me quedé pensando y yo no me sonó. 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan estas características. ¿Para qué? Para que hagan esta obra. Y entonces nace el ministerio diaconal. Pero eso sí los eligió la iglesia. Por estar hablando de los apóstoles. El apóstol Pablo afirma explícitamente que él fue el último testigo ocular de la resurrección de Cristo y el último apóstol de Cristo en ser escogido. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. 1 Corintios 15, del 5 al 9, que dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, aquí se está hablando de Jacobo, el hermano de Cristo, que después va a escribir el libro de Santiago, que es el que tenemos. Dice, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, ven, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Algo que cargaba el corazón de Pablo, ¿verdad? Y durante su ministerio, él se sentía el peor de los pecadores. ¿Por qué? Él decía, yo perseguí la iglesia. Yo perseguí la iglesia. Él sabía que él había pedido poderes para hacerlos confesar, negando el nombre del Señor, para matarlos inclusive. Él consintió en la muerte de Esteban, como vamos a ver cuando veamos el desarrollo del libro de los Hechos. ¿Qué más se puede añadir a lo dicho por el apóstol Pablo? Hemos visto que un apóstol debe poseer la calificación de haber visto con sus ojos a Cristo en la gloria de su resurrección. Y dado que Pablo dice, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, no puede encontrarse hoy ningún testigo ocular del Cristo resucitado. Por lo tanto, la declaración de Pablo en 1 Corintios 15, 9, que él fue el último apóstol en ser elegido por Cristo, no debería sorprendernos en lo más mínimo. ¿Cuál es otra característica que debería tener un apóstol el día de hoy? La confirmación de su ministerio mediante señales milagrosas. Eso es algo que seguía a los apóstoles. Y aquí entramos un poco con la cesación de esos dones de milagros. Esos dones eran confirmaciones de la misión que traían los apóstoles. Al igual que Cristo cuando vino a la tierra, mucho de su ministerio era confirmado a través de los milagros. ¿Por qué? Porque eso es lo que profetizaba el Antiguo Testamento. Por eso Cristo cuando Él se para en la sinagoga y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos. Él está diciendo lo que estaba profetizado y se estaba cumpliendo en Él. Por eso dice que esa profecía se había cumplido. Cuando Juan el Bautista está preso y su fe está siendo, ¿verdad?, golpeada, ¿qué es lo que le dice Juan el Bautista a sus discípulos? Vaya y le preguntan a Cristo si es Él el Mesías o si tenemos que esperar a alguien más. Y dice que Cristo empieza a hacer lo que Él hacía, sanar enfermos, a hacer milagros, y le dice, vaya y le dicen a Juan lo que ustedes están viendo. Vaya y le dicen a Juan, los ciegos ven. A los pobres es proclamado el Evangelio. Esas señales eran señales confirmatorias del ministerio de Cristo. Al igual que esas señales tenían que hacerle ver al pueblo que ese era el Mesías. Recuerden que parte del pueblo decía, pero cuando el Mesías hará más cosas que este. Esa era la respuesta que tenían que decir. Mire, es que las cosas que hace Él, solamente el Mesías es el que las puede hacer. Tiene que ser Él. Eso es lo que el pueblo debió haber visto. Bueno, eso mismo pasaba con los apóstoles. Eran los apoderados de Cristo. Ellos eran los representantes de Cristo. Ese ministerio también estaba seguido de señales milagrosas, de milagros, de portentos que hacían ellos. Recuerden el caso de Simón el mago. Él ve a Pedro que está haciendo milagros, ve a Pedro que está imponiendo las manos y recibían el Espíritu Santo. Pasa que todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo ve, y ¿qué es lo que dice Simón el mago? Yo quiero eso. Yo quiero tener eso, y le ofrece dinero al apóstol Pedro. Y la respuesta de Pedro es, el dinero, tu dinero perezca contigo. Que por cierto, Cash Luna tiene una predicación ahí que dice que Pedro se equivocó, ¿verdad? Entonces, que la prueba de que Pedro se equivocó es que Simón, entonces que Simón lo que quería era ofrendar para el ministerio.
Entonces que Pedro lo vio mal. Búsquelo para que vean que no lo estoy difamando. Así lo dice. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Era característico de los apóstoles que ellos hicieran señales y milagros. Pedro, vamos a ver más adelante, cuando sigamos, que le va a sanar a ese cojo que está ahí a la puerta, ¿verdad? Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le ordena que se levante. Los apóstoles de Cristo habían recibido la capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. El relato de su llamado en el Evangelio de Mateo presenta al hacer milagros ligado a su oficio. Vean lo que dice Mateo 10.1. Mateo 10.1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quiénes? A sus 12 discípulos. Leo nuevamente, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto se confirma en una serie de pasajes que, como les digo, vamos a estar estudiando a lo largo del libro de los Hechos. Leo algunos para ustedes. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto también se confirma con lo expresado por el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, cuando se ve en la necesidad de defender su condición de apóstol. Si usted lee 2 Corintios, se va a dar cuenta de que están atacando a Pablo, que están cuestionando su apostolado. Entonces Pablo va a tener que presentar argumentos de defensa de su apostolado. En los versículos 11 y 12 del capítulo 12, Pablo dice lo siguiente: me he hecho un necio al gloriarme. Pablo lo que empieza es, vean, yo no quería caer en esto, de estar presentando, ¿verdad?, de por qué ustedes deberían considerarme un apóstol. Entonces dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Ya lo que Pablo dice, yo no debería estar en estas. Ustedes deberían apreciar lo que el Señor hizo, lo que el Señor me ha dado. Eso debería ser visto por ustedes. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, y oigan esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes no deberían cuestionar mi apostolado. ¿Por qué? Porque las señales de un apóstol han sido hechas entre ustedes. Señales, prodigios y milagros. Simón Kistemacher dice lo siguiente: el Señor promueve el avance del Evangelio haciendo que la predicación apostólica sea seguida por señales, prodigios y milagros. O como también dice Waldron, era bien sabido entonces que como representantes directos de Mesías, las señales milagrosas confirman su misión. Y es innegable a la luz de estos textos que acabamos de leer que existe una importante conexión entre el apostolado y las señales milagrosas. Dios, en cambio, puede hacer milagros sin la necesidad de ejecutarlos por medio de tales personas. Por lo tanto, puede haber milagros en el mundo de hoy sin la necesidad de que existan hacedores de milagros. Los milagros estaban siendo ejecutados por los apóstoles, pero la gente lee estas cosas y no se pone a detenerse, a hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando ahí. Ven nada más, yo quiero eso. Yo quiero ver esos milagros. Noche de milagros, se anunciaba antes hace muchos años, ¿verdad? Se hacían campañas de noche de milagros. Ni siquiera era para predicar el evangelio. Era venga y busque su milagro. También en el tiempo de Jesús pasaba lo mismo. A Jesús lo llegaban a buscar únicamente por los milagros. Sanó a muchos que ni siquiera se devolvieron a darle las gracias. Pero muchos sí gritaban, como decía nuestro hermano Arias en la mañana: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Como les dije, igual también nos cita como un ejemplo. La iglesia, por ejemplo, hoy se puede reunir a orar por un hermano con cáncer terminal. Los ancianos de la congregación se juntan alrededor de su cama, oran por él y en su siguiente examen médico resulta que este hermano se encuentra libre de cáncer. Esta sanación puede ser catalogada acertadamente como sobrenatural o incluso se puede decir milagrosa, aunque ni los ancianos ni la iglesia digan tener el don de sanidad. Nadie entre ellos dice ser un sanador. Nadie, ni entre los hermanos de la congregación, ni entre sus ancianos, jamás estuvo envuelto en una experiencia anterior similar a esta sanación milagrosa. Es decir, en un caso como este, hubo efectivamente un milagro, pero no hubo un hacedor de milagros. Y es eso lo que nosotros creemos y confesamos, que ya al día de hoy, de conformidad con lo que acabamos de leer, no puede haber alguien que válidamente diga que es un apóstol de Jesucristo. Cesó ese don. Y con la cesación de ese don, cesaron las manifestaciones que acompañaban ese don. ¿Cómo podemos aplicar esta explicación que dimos hoy? Esta breve explicación, porque en realidad es muy breve. Como les digo, creí que iba a poder abarcar todo el tema en una sola exposición, pero es imposible. La otra semana estaremos viendo más acerca del don de profecía y acerca del don de lenguas, ¿verdad? ¿Cómo lo entendemos nosotros? El Nuevo Testamento obtiene su autoridad por el principio de autoridad apostólica. Esto es así primero porque Dios determinó que la iglesia estuviera construida sobre los fundamentos de los apóstoles. Eso lo determinó el Señor. Así lo quiso. ¿Qué dice Efesios 2, 19, 20? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles que tenemos hoy en día y los profetas sobre el cual se edifica la iglesia? La palabra del Señor. Ese es el fundamento. No puede haber gente proclamando nuevas revelaciones. No puede gente venir diciendo que ¿verdad? Lo veremos la otra semana. Dios me dijo. Y sueltan ahí una profecía que muchas veces contradice abiertamente lo que dice la palabra escrita de nuestro Señor. Solamente un apóstol de Cristo puede pretender hablar la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque era su representante. Ese era su apoderado. Ese fue el que el Señor dejó para que proclamara su palabra, y él dijo que les iba a dar el Espíritu Santo para que se recordaran lo que ellos habían sido enseñados. Y ellos lo plasmaron por escrito, inspirados por el Espíritu Santo. Por este motivo, los apóstoles tuvieron que escribir o aprobar cada libro del Nuevo Testamento. El hecho del carácter cerrado del canon, el hecho del carácter cerrado del canon, en consecuencia, asume y supone el carácter cerrado del apostolado. Cito nuevamente al doctor Waldron: hay por lo menos un don del cual sabemos con certeza que no puede ser recibido en la iglesia en nuestros días, y es el don de ser apóstol de Cristo. O sea, claramente vemos que ya eso no va, no puede estar dando. Esta es al menos una manera en la que la iglesia de hoy no debe intentar copiar a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, si usted me dice que la iglesia de los Hechos es el marco por el cual tenemos que regirnos y la iglesia debería ser exactamente igual a lo que hay, ya vemos que no podemos tener apóstoles. Entonces, ya por ahí empezamos a ver cómo tenemos que ir analizando nuestro estudio del libro de los Hechos. Y tenemos que ver qué de lo que vemos ahí podemos verlo manifestado en nuestra iglesia hoy en día y qué no. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que la iglesia del libro de los Hechos no tenía la bendita palabra del Señor escrita como la tenemos hoy en día nosotros, con un canon totalmente cerrado. Cuando recordamos que, según el Nuevo Testamento, ser un apóstol de Cristo fue el primer y más importante don, lo único que podemos concluir es que hay una diferencia significativa entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de nuestros días. Quiero finalizar citando Hebreos 1, del 1 al 2, lo voy a citar de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Saben lo que dice? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
El Señor nos habla por su Hijo. ¿Cómo nos habla el Hijo? Hoy en día, por su palabra. ¿Qué dijo el Señor orando por sus discípulos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra final de Dios para nosotros es su Hijo. Y la manera en que Él habla mediante su Hijo es por los apóstoles que hablaron a la iglesia con su autoridad. Y esta no es igual a las muchas maneras en que Él habló antes de la venida de Jesús. Ya que Jesús es nuestro profeta y que los apóstoles del primer siglo ejercieron su ministerio profético, la diferencia entre Jesús y sus apóstoles y los profetas del antiguo pacto no es que Jesús y sus apóstoles hayan empleado nuevos métodos de enseñanza, sino que hablaron de forma final y definitiva. Ellos pusieron el fundamento de la iglesia, así que no debemos esperar que continúe habiendo revelaciones, pues el fundamento se coloca una sola vez. Ustedes no están poniendo fundamentos constantemente en las edificaciones. Que lo digan nuestros hermanos que trabajan en construcciones. Usted pone el fundamento una sola vez y de ahí empieza a levantar la edificación. El fundamento ya está puesto. Y el mismo palabra de Dios nos dice que es el fundamento de los apóstoles. ¿Ok? Ya no es necesario que Jesús nos guíe mediante apóstoles y profetas. Esto no significa que los cesacionistas neguemos la presencia y la obra continua del Espíritu Santo. Insisto, nosotros somos fieles proclamadores de lo que la palabra del Señor nos dice con respecto al Espíritu Santo. Oramos fervientemente que sea el Espíritu Santo el que toque los corazones de las personas cuando exponemos el Evangelio. Y somos fieles creyentes de que sin la guía del Espíritu Santo lo que podemos estar parados haciendo aquí es el ridículo. Los cesacionistas no creemos que el Espíritu Santo sea incapaz de hablar a través de profetas en la actualidad, dice Waldron, sino solo que ha escogido no hacerlo. Y es que el punto es que hay hermanos que se cierran en preguntas, ¿verdad? Entonces dígame, si hubiera tal cosa en una isla y alguien tuviera que tener el don de lenguas para hablarle y empiezan a poner ese tipo de preguntas, ¿Dios podría hacer que esa persona lo haga o no lo haga? Y empiezan a, ¿verdad?, tirar ese tipo de dudas para sacar. Entonces Waldron decía, no es que estamos diciendo que Dios no lo puede hacer, ha escogido no hacerlo. Y no lo hace, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Los cesacionistas creemos que el Espíritu Santo puede sanar a las personas de forma inesperada y a menudo lo hace cuando oramos por ellas. Creemos que el Espíritu Santo nos habla a través de la sana exposición de la palabra bendita y creemos que nos abre y nos cierra puertas. Nosotros confesamos que el Espíritu Santo debe dar vida a las almas muertas para que puedan creer en Cristo. Sobre el tema de los profetas, como les digo, voy a estar exponiendo el próximo domingo y estemos orando para que esta exposición sea de bendición. Insisto, no quiero insultar a nadie, no quiero ofender a nadie, espero que en la exposición no lo haya hecho y que tomemos esto con la mayor humildad, sabiendo que nosotros tampoco somos, ¿verdad?, los dueños de la verdad absoluta, pero queremos interpretar la Biblia lo más consistentemente posible. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber al final o me mandan ahí mensaje por WhatsApp. Espero que haya sido de edificación. Vamos a orar. Padre bendito, perdona la debilidad del expositor. Ayúdanos como iglesia a crecer en estos temas. Permítenos, Señor, que sea el estudio de tu palabra lo que nos lleve a tener convicciones firmes. Y Padre bendito, enfocarnos en lo importante, Señor. Padre bendito, ¿cuántas personas quieren andar haciendo milagros y prodigios y ni siquiera son capaces de abrir la palabra bendita para leerla? Quieren hacer maravillas, Señor, y no han entendido el Evangelio de Jesucristo. Quieren, Señor, hablar en lenguas y no son capaces de proclamar el Evangelio a los perdidos. Ayúdanos a ver lo que realmente nos has mandado a ser testigos, Padre bendito, de lo que Cristo hizo para salvar pecadores. Padre, tú nos salvaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítenos enfocarnos, Señor, en proclamar ese evangelio a los pecadores, a los perdidos, a ir a buscar esas ovejas, Señor, que andan ahí descarriadas. Permítenos, Padre bendito, ver realmente lo que es importante, a enfocarnos, Señor, en ser mejores hijos tuyos, mejores lectores de tu palabra, Señor, y a no impresionarnos con argumentos
fantasiosos, Señor, que muchas veces invaden nuestras mentes. Que la gloria sea para ti únicamente. Permite, Padre, que algunas dudas hayan sido aclaradas con esta exposición. Y, Señor, permite que podamos seguir creciendo como iglesia. Una iglesia nuevita, Señor, que tú has abierto, pero permite que vayamos creciendo firmes, Señor, poniendo un excelente fundamento sobre el cual ir creciendo. A ti la honra y la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles para orar juntos acá a las 7 de la noche.